Muy buenos días. En el día 24 de nuestro devocional de 90 días de oración por tu milagro. En la semana Mujer Provocadora de Milagros. Y hoy quiero hablarte de dos historias que están contadas en un mismo capítulo. Y aunque la semana pasada hablamos de esta mujer, hoy quiero unirla a otro relato. En Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43 dice: Jesús llegó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla, porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: Mi hijita está a punto de morir, por favor, venga usted a mi casa a poner sus manos sobre ellas, para que sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo, mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañaron. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años, pues perdía mucha sangre. Había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla, más bien la maltrataron más. Cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba: si tan solo pudiera tocar su manto, sanaría. Por eso cuando vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por atrás y le tocó la ropa. Inmediatamente dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le respondieron: Mira cómo se amontona la gente sobre ti y todavía preguntas: ¿quién te ha tocado? Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y temblando de miedo le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas de la casa de Jairo y le dijeron: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo: No tengas miedo, solamente confía. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron el alboroto y que la gente lloraba y gritaba. Entonces Jesús entró a la casa y les dijo: ¿Por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús. Entonces él hizo que todos salieran de allí. Luego, junto con los padres de la niña y los 3 discípulos, entró al cuarto donde ella estaba. La tomó por la mano y le dijo en el idioma arameo: Talita Kumi. Eso quiere decir: Niña, a ti te digo, levántate. En ese mismo instante, la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada. Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado. Después mandó que le dieran de comer a la niña. Hay quienes piensan que los milagros caen así como así, sin que antes ocurra nada previo, solo la misericordia de Dios. Y desde luego que algunas veces eso pasa, pero hay un tipo de gente, hay un tipo de mujer que sabe provocar milagros, que desafían los impedimentos y hacen que la misericordia de Dios actúe cuando no estaba previsto actuar. Hay quienes tienen fe para salvación y poco más, y allí se quedan. Pero hay quienes tienen fe para salvación y finanzas, y ahí se quedan. Pero hay quienes tienen fe para provocar milagros cuando Dios ni siquiera tenía pensado hacerlos, como fue el caso de esta mujer. Y Dios está buscando provocadoras de milagro para que hagan cosas maravillosas. En este pasaje vemos a 2 provocadores de milagros, con 2 características distintas, con 2 actitudes diferentes: a Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Ahora, ¿por qué aparecen juntos en el mismo pasaje?
porque los dos son provocadores de milagro. Y Dios quiere que nosotros aprendamos de estos personajes y vayamos y provoquemos esos milagros de Dios para nuestra vida. Mira el relato, dice que Jesús iba pasando y Jairo le hizo quedarse para sanar a su hija y la fe de esta mujer le hizo detenerse. ¿Sabes? Un provocador de milagros siempre va a producir algo en el mundo espiritual. Siempre va a provocar a Dios. Y vemos varias características de estos provocadores de milagro. Primero, los provocadores de milagros son gente que se humillan ante Cristo. En el versículo 22, el principal de la sinagoga, uno de los jefes, se postra ante alguien que no es nadie en la sinagoga. Jairo no tuvo en cuenta la posición social de Jesús ni la suya, sino que se postró ante Jesús. Aquellas provocadoras de milagros son mujeres que no tienen temor a humillarse delante de su presencia, a pasar largas horas delante de Él, a enamorarle, a provocarle. Segundo, las provocadoras de milagros son gente que no se desaniman cuando sus oraciones no son contestadas. Dice el verso 23, y le rogaba mucho. A veces no basta con una oración, hay que estar clamando a Dios. Yo quiero decirte, no desistas, no te desanimes, continúa orando y el día menos pensado vendrá el milagro. Muchos se desaniman al poco tiempo de no recibir la contestación. Muchas se salen de este grupo porque no vieron la respuesta en las primeras semanas. Pero yo quiero decirte que si tú eres una provocadora de milagros, insiste, persiste y vas a vencer. Sigue orando, sigue creyendo que pronto vendrá tu respuesta. Tercero, las provocadoras de milagros son gente que cree en el toque de Jesús, sana. Creen que Jesús sana a cualquier persona. Dice el versículo 23, pon las manos sobre ellas para que viva. Jairo estaba seguro de que si Jesús tocaba a su hija iba a sanar o iba a vivir. Sus manos amorosas del Padre ya la habían tocado. Las manos de la madre también la habían tocado. Las manos de los médicos posiblemente también habían estado tocándola. Y ninguna mano había sanado a la niña. Precisamente necesitaba unas manos especiales, las manos de Jesús. Mírate las manos, esas son las manos de Jesús en la actualidad. Sal hoy y ora por aquellos que están enfermos. Déjate usar por Jesús. Cree que las manos tuyas son las manos de Jesús y en este tiempo, al igual que en el pasado, siguen sanando. Cuarto, hay gente que se convierte en provocadores de milagros cuando todo lo demás le falla. En el versículo 26 nos dice que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes iba peor. Hay gente que se convierte en provocadores de milagro cuando todo lo demás le falla. Cuando nada le suple lo que necesita, entonces claman a Jesús con toda su fe y el Señor actúa. Si tú lo has intentado todo, si ya no hayas qué hacer, estás en el mejor momento para convertirte en una provocadora de milagros. Quizás has dicho, pero no tengo la fe suficiente. Yo quiero decirte que la fe puede ser aumentada si tú clamas a Él. Él puede hacer un milagro como nunca antes lo habías visto. Quinto, las provocadoras de milagros son gente que no se desaniman ante los obstáculos y pelea hasta conseguir su milagro. Esta mujer vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Tuvo que abrirse paso entre la multitud para tocar a Jesús. No era fácil. La gente apretaba. Los discípulos
Quizás le ponían un cerco a Jesús para que nadie se le acercara, pero nada de esto le impidió tocar el borde del manto. Sabes, quizás has tenido obstáculos en todo este tiempo. La luz, el wifi, tu marido, la flojera, oposición espiritual, enfermedades, accidentes. Es más, siento en mi espíritu que estamos en el tiempo donde está apretando más el fuego, donde hay una oposición más fuerte, y aquellas que logren vencerlo en estos días van a ver su milagro. Sé como esta mujer, arrástrate si es posible, pelea si es necesario en el mundo espiritual, pero no permitas que el enemigo te robe tu milagro. Sexto, una provocadora de milagros no busca atajos, sino que sabe que Jesús es el único que sana y salva. Jairo viene a gritos delante de todo el mundo. La mujer viene por detrás y en silencio, pero los dos llegan a Cristo. ¿Sabes? No importa tu manera de adorar o tu manera de orar. Quizás eres de las que gritan, pero quizás eres de las que son calladas y en silencio. Yo quiero decirte que no importa cuál sea tu estilo, lo importante es que toques a Jesús. Es que permitas que en este tiempo algo suceda en tu interior, porque el mayor milagro que Dios va a hacer está en tu vida interior, porque Dios te levanta en esta hora como una intercesora, como una mujer de guerra, como una mujer provocadora de milagros, como una atalaya de tu casa, pero no solamente de tu casa, de tu familia, de tu comunidad, de tu ciudad y de tu nación. Séptimo, las provocadoras de milagros son gente agresiva que asombran a Dios. Esta mujer dijo, si yo tocare. La fe de esta mujer era agresiva. Jairo necesitaba que Jesús se desplazara fuera hasta allá para tocar, pero esta mujer cree que ella puede tocar el borde del manto. Los dos reciben la respuesta a su fe, pero la fe de esta mujer no espera nada, se adelanta a todo, actúa, sabe que la bendición está en Cristo y viene a tomar esa bendición. Es la fe de los que saben sacar el poder de Dios y Dios ni se entera hasta que aquello ocurre. Es la fe de los que asombran a Dios. A este tipo de gente, como dijimos en el devocional pasado, Dios les llama hija. ¿Sabes? Hay unos que esperan a que Dios haga algo y son provocadores de milagros. Están allí intercediendo, están esperando que Jesús vaya hasta allá, como la historia de Jairo. Pero hay otros que detienen el milagro de otros para que primero ocurra el suyo. Esta mujer tiene una fe violenta, una fe agresiva. Es una provocadora de milagros agresiva que dice, yo quiero mi milagro, yo quiero provocar que sea de primero. No quiero esperar a los 90 días. Quiero que sea ahora, en el día 24. Quiero ser una de las primeras que coloque mi testimonio en el chat, en el grupo, en las redes sociales. Yo soy una provocadora de milagro agresiva. Octavo, las provocadoras de milagros son gente distinta, son gente diferente. Todos tocaban a Jesús en el barullo de la multitud, pero solo la mujer recibió el milagro. Ella era distinto, tocaba distinto, era diferente. Ella provocó que Jesús se detuviera. Muchas, más de 200 estamos orando, pero sé que hay unas que oran distinto, que tocan distinto, que provocan un milagro diferente. 9. Las provocadoras de milagros ven a Dios moverse. En el versículo 40 dice que tomó al padre y a la madre de la niña y entró donde estaba la niña. ¿Sabe? Jesús toma a Jairo y a los apóstoles para que vean el milagro de la resurrección.
Yo quiero decirte en esta hora que tú vas a ver tu milagro, que Jesús va a tomarte a ti y a aquellos que son testigos, apóstoles, profetas, y vamos a ser testigos de ese milagro de resurrección. Serás espectadora de la gloria de Dios. Mujer, a ti te digo en esta mañana, tú que eres una provocadora de milagros, como te dije el primer día, haz algo diferente. Rompe los límites. Ve más allá de lo que otros esperan. Provoca un milagro. Si no tienes dinero, dale al que necesite más que tú. O brota de tus labios, en vez de quejarte, una adoración. Y dile: Señor, gracias. Gracias porque no tengo para comer. Gracias porque mis hijos no tienen para cenar. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú eres el Dios que hizo el milagro en esta mujer. Tú eres el Dios que hizo el milagro en Jairo y lo harás en mí. Si estás enfermo o enferma, deja de quejarte y empieza a adorar a Dios. Empieza a adorar y a sacar de tu interior una adoración distinta. Y haz que Jesús diga: ¿quién me ha tocado? Porque aunque muchos se amontonen, hay alguien que se está tocando a Jesús y está sacando poder de él. Así que, mujer, esta mañana es una mañana diferente. Sal con una expectativa diferente. Mira hacia los lados y cree en tu milagro, provocadora de milagros.